En el nombre del Señor. Le voy a invitar a abrir sus Biblias en 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 al 11. Damos lectura a esta palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Soberano y santo Dios, tú eres nuestro Padre. Te agradecemos, Señor, por tu santo Hijo Jesús. Señor, te agradecemos por este momento en que podemos transmitir, Señor, tu palabra. Dios santo, ruego para que tu Santo Espíritu unja mis labios, Señor, para exhortar tu palabra. Bendice a aquellos que han de escuchar tu palabra en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Al Señor sea toda la gloria por siempre. Amén. Hermosa esta palabra del Señor, donde está hablando cosas tan preciosas para nuestra vida cristiana. Estamos hablando aquí de lo que es la humildad. Luego, la humillación que es necesario tener delante de la presencia del Señor. La humillación hace que nosotros bajemos de nuestro propio egocentrismo y podamos escuchar a Dios, escucharle a Él y depender del Señor. Vamos a estar llevando esta palabra del Señor versículo a versículo. Así que esté atento para ir viendo cada uno de estos detalles. Comienza aquí el Señor en la palabra dejando en claro que es necesario buscar su presencia, que resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Luego que la humillación ante Dios es necesaria, es un paso necesario para poder tener un encuentro real con nuestro Dios. Luego que la ansiedad también, esta clase de ansiedad que todos solemos tener en algún momento, es necesario echarla delante del Señor, pedirle al Señor que se lleve toda ansiedad de nuestro corazón. Y luego estar atentos también, orando, porque el enemigo está como león rugiente tratando a quien devorar, porque si nos ponemos bajo la protección del Señor, el Señor nos va a guardar en tales casos. Y hay que estar atento, orando ante la presencia del Señor. Y aún con todo, está diciendo al final, aunque el Señor nos permita pasar por situaciones difíciles, Él tiene todo bajo control. Es más, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, después de haber padecido un poco, os afirme, establezca y fortalezca en el Señor. Así que sobre esto vamos a hablar con la ayuda del Señor. El Señor dé la gracia para expresar esta palabra del Señor. Dios resiste a los soberbios, dice ahí el versículo 5. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto dice la palabra del Señor. El texto comienza dejando en claro que Dios resiste a los soberbios y muestra su favor a los humildes, aquellos que con corazón humilde se acercan delante del trono del Señor. El Señor les escucha con benevolencia. El Señor manifiesta su gracia para acercar su oído a los humildes, pero mira de lejos a los soberbios. Así que la soberbia se ve como una mezcla de orgullo, de vanidad,
y arrogancia en el ser humano. La persona altanera, orgullosa, Dios le mira de lejos. Por eso es necesario despojarnos de toda clase de orgullo, de toda clase de vanidad, de altanería, de soberbia, para que el Señor pueda escucharnos y tratar con nosotros íntimamente allí en su propio corazón. Entonces la soberbia se ve como el orgullo, vanidad y arrogancia, todo esto junto. Así que el Señor despoje mi corazón y el suyo de toda clase de arrogancia y soberbia. Esta actitud y conducta mantiene alejado a la persona de Dios. Así que el Señor nos ayude a avanzar en esto. Esta actitud y conducta mantiene al hombre alejado de Dios. Sin embargo, la humildad lo acerca al Señor. La humildad lo pone a la altura en que Dios puede tocarnos, puede extender su brazo y levantarnos a la posición que Él quiere que estemos. La persona humilde ha entendido que no es superior a nadie. La persona humilde entiende que no es superior a otra persona y que si el Señor le ha dado cosas, si ha logrado posiciones, es porque Dios le ha puesto en esa posición. Así que la persona humilde, si ha logrado algo en la vida, sabe que Dios lo ha puesto ahí, que Dios le ha dado las oportunidades, Dios le ha dado la capacidad de algunas cosas, Dios le ha dado talentos, Dios le ha dado también dones del Espíritu Santo, capacidades, y que todo esto viene de Dios. Así que no hay nada de que sentirse orgulloso. Así que es necesario creer que Dios nos ama, que Dios nos ha envuelto en su gracia y en su amor, y que todas las cosas vienen de Él. Así que la persona humilde entiende que Dios es sobre todas las cosas. Así que el Señor nos coloque esta humildad en nuestro corazón. La humildad no es algo que nosotros podamos producir, no es algo que nosotros podamos simular o representar. De ninguna manera, la humildad es una disposición del corazón. Dios trata con nosotros, nos confronta y de pronto entendemos que Dios es todo y que nosotros no somos nada. Y ahí descubrimos que Dios es grande y poderoso y que nuestros amigos, nuestro prójimo es incluso superior a nosotros. O sea, que el Señor nos haga verdaderamente humildes, que somos como una flor que es cortada en la mañana y en la tarde ya está seca, que somos como hierba nada más. Así que el Señor nos haga verdaderamente humildes. Entonces la humildad es una disposición del corazón, no es algo que parezcamos, sino es algo que surge de adentro. El Señor verdaderamente nos haga verdaderamente humildes para entender la pequeñez, la insignificancia que representamos cada uno de nosotros. Así que desde esa posición de humildad el Señor nos puede escuchar. Quiere tratar con nosotros. Desde esa posición se dirige a Dios esta persona humilde con fe, con confianza en el Señor, con devoción al Señor, con gratitud, agradecido. La persona que es agradecido para con Dios es una persona humilde. La persona que tiene confianza en Dios es una persona humilde, porque no confía en su propia fuerza, sino confía en la fuerza y en el poder de Dios. Así que devoción, gratitud, dependencia de Él. Depender de alguien es que nosotros no tenemos la capacidad para lograr tal cosa, por tanto dependemos de alguien, y ese alguien es Dios. Esto tiene mala prensa también ante la gente que no es cristiana, porque el hombre es muy egocéntrico, el hombre se cree superior. En cambio, el verdadero cristiano a esa altura del apóstol Pablo y otros que vemos ahí en la Biblia, eran personas que dependían absolutamente de Dios, y de eso se trata, que el cristiano de ahora dependa absolutamente de Dios, y eso le hace una persona humilde, que no depende de su fuerza, sino depende
depende del Señor. Así que una de las cosas importantes que hace ver que el hombre es humilde cuando está dependiendo de Dios. El Señor, cuando habló de las bienaventuranzas, dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Esa persona es una persona que depende absolutamente de Dios, no depende de sus fuerzas, que reconoce su pobreza espiritual, que sin Dios no es nada, pero con Dios es todo. Teniendo a Dios lo tiene todo. Así que de eso se trata, hermanos. Cuando el Señor dice que da gracia a los humildes, da su favor a los humildes. Así que el Señor nos ayude a ser humildes delante del trono de Dios. Humillaos también bajo la poderosa mano de Dios, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Desde la perspectiva espiritual, la humillación es algo bueno, porque nos humillamos delante del Señor. Es una actitud humilde que se doblega delante de un Dios eterno, un Dios todopoderoso. Doblegamos nuestro orgullo delante del Señor, y eso nos ayuda para mirar al cielo y esperar ayuda de parte del Señor y pedir la ayuda de Dios. La humillación nos lleva también hasta el polvo de la tierra, y nos hace tragar nuestro propio ego. Así que es necesario que el cristiano, que yo, que usted se humille delante del Señor. Cuando tenemos un problema, nos humillamos delante del Señor y clamamos y tocamos allí ante el trono de la gracia para solicitar delante del Señor el oportuno socorro. Así que es necesario eso. En una situación de humillación nos quebrantamos delante del Señor, y ahí, en ese momento de quebranto, estamos en las condiciones de poder tocar el corazón de Dios con humildad. Nos quebranta, la humillación nos quebranta, y en el quebranto Dios nos atrapa, nos abraza, nos escucha y nos levanta. Así que buena tarea que hagamos esto de humillarnos delante del Señor, porque podemos tocar el corazón de Dios en medio de nuestra humillación. Por eso el Señor dice: si mi pueblo se humillara y buscara mi rostro, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No es un asunto de evangélicos de última hora, esto es asunto de años. Del Antiguo Testamento ya Dios estaba llamando a su pueblo a la humillación. Es necesario humillarnos, porque ahí nos quebranta Dios, y en ese quebranto podemos ver el brazo de Dios que nos levanta. Dice ahí el proverbio: ante el quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Ante el quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Y luego Santiago en el versículo 4 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Luego también nos confronta la palabra del Señor con nuestra propia realidad. Alguien puede decir de una persona: este es un pastor importante, este otro sí. Como sea, si alguien es un pastor importante, no importa. Lo que sí la palabra de Dios nos confronta es que de lo vil del mundo, de lo menospreciado del mundo, nos eligió el Señor. Así que no tenemos mucho de qué enorgullecernos, porque el Señor nos sacó de lo vil, de lo despreciado, para ponernos en la posición de siervos, y de eso se trata. El siervo de Dios es aquel que sirve. El Señor les dijo a sus discípulos: mire, cuando ustedes estén en liderazgo, no traten a la gente así como los líderes del mundo, sino trátenlos como un servidor, porque yo les he llamado a servir, no a entronizarse como reyes en la tierra, sino servidores del Señor. Así que en eso consiste el ministerio. Alguien que se digne ser un ministro es un servidor de los demás. Así que es necesario entenderlo. Luego el versículo 7 dice:
Está hablando de echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Antes hablamos de la humildad, de la soberbia, de la humillación delante del Señor. Ahora el Señor nos está llevando al plano de echar delante del Señor nuestra ansiedad, nuestra inquietud. Así que es necesario también esto, enfocarnos en que si hay problemas, si hay dificultades, el Señor nos manda echar delante del Señor toda nuestra ansiedad y todas nuestras preocupaciones. Ansiedad, ansiosa inquietud, dijo el Señor, es inquietud. El Señor habló de ansiosa inquietud cuando habló de eso. La ansiedad es una reacción emocional de preocupación excesiva sobre algo. Cuando hay problemas, cuando estamos agobiados por deudas o otras situaciones, nos preocupamos. Hay una preocupación normal, hay una ansiedad que es normal en base a los problemas, y también eso podría de alguna manera causar problemas a nuestra salud. Pero el Señor quiere que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidados de nosotros. Ahora, en cuanto a la ansiedad, en las últimas 40 décadas, de los años 60, años 70, empezó a darse un fenómeno en la gente, que la gente caía en estrés, preocupaciones que le agobiaban de tal manera. Entonces ahí empezó a manejarse en los 60 el término estrés, que significa un estado de preocupación y de ansiedad severo. Y esto ya se empezó a tratar como una enfermedad mental. Pero acá cuando el Señor dice echando toda vuestra ansiedad, se está refiriendo a esa ansiedad nuestra, natural a causa de los problemas. Pero cualquier tipo de ansiedad, cualquier tipo de preocupación es necesario traerla al Señor, porque la ansiedad provenga de una preocupación natural, afecta igualmente la salud. No se olvide de eso. La preocupación, la ansiedad va a afectar nuestra salud de una u otra manera. Por tanto, nuestros temores, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, enfermedades y dolencias las traemos delante del altar del Señor. Las traemos delante del trono de la gracia y dejamos todas nuestras cargas delante del Señor. Dejamos a Él nuestras cargas y el Señor nos va a ayudar. Entonces es necesario que nuestras dolencias las traigamos delante del altar de Dios y dejemos nuestras cargas ahí ante la cruz, ante el trono de la gracia, delante del Calvario en el Señor, porque el Señor nos invita echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso dice el Señor. Luego hay otra parte de la palabra que dice: no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Es posible que vengan problemas económicos al mundo por las circunstancias que estamos viviendo, pero el Señor nos dice claramente: no se preocupen por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Entonces el Señor está invitando que echemos delante de Él toda nuestra inquietud, toda nuestra preocupación, toda nuestra ansiedad delante del Señor. El Señor se va a encargar de nosotros. Él tiene cuidado de usted. Él tiene cuidado de nosotros, de cada uno de los que creen en el Señor. Él tiene cuidado de nosotros. Así que el Señor nos ayude a depositar en el Señor toda nuestra carga. Y ya en el Antiguo Testamento, en el Salmo 55, decía: eche sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Él te sustentará. Así que no hay motivo para estar paralizados por el temor. El Señor tiene control de todas las cosas. Él nos sostendrá. Por algún momento va a venir la preocupación, por algún momento va a venir la inquietud, pero Él nos va a sostener. Él nos va a ayudar. Él es nuestro Dios y Él cumple siempre su palabra. Él dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Si quiere anotar esa cita, está ahí en Salmo 55, 22. El Señor nos va a sustentar en cualquier momento. Debemos confiar en el Señor. Él es nuestro Dios y Él no es hombre que pueda mentir.
Entonces Él tiene cuidado de nosotros. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La ansiedad es fácil de curar. Cuando estamos ansiosos, cuando estamos preocupados, eso es fácil de curar, porque dice la Escritura que echemos sobre Él la carga. La ansiedad es fácil de curar cuando descansamos en el Señor. En Él reposamos, en Él confiamos, no en nuestra propia fuerza. Sed sobrios, dice la Escritura, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Estoy siguiendo esta palabra del Señor versículo a versículo. Entonces aquí está diciendo, después de haber dicho que Dios resiste a los soberbios, que da gracia a los humildes, después de decir que es necesario humillarnos delante del Señor, y luego diciendo, eche toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahora dice también, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda para a quien devorar, buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Así que es necesario entender también que tenemos un enemigo. El enemigo de Dios también es enemigo del pueblo de Dios. Y es una persona, es un ángel malvado que tiene poder, que ha convencido al hombre moderno que Satanás no existe. Pero verdaderamente la Biblia dice que existe, que es real, que está luchando contra Dios y luchando contra el pueblo de Dios. Y fuera de eso está acusando a nuestros hermanos, está acusando a aquellos cristianos que han creído en el Señor, pero que de alguna manera han fallado. Satanás más encima los acusa, es el acusador de nuestros hermanos. Entonces tiene estrategias para dañar al ser humano, para apartarlo de Dios, para llevarlo a un estado de desesperación. Primero, Satanás tiene estrategias para tentarle a usted después de haberle hecho caer. Ahora lo lleva a un estado de desesperación en que le hace pensar que Dios no le va a perdonar. Pero si usted ha caído, piense que Dios le va a perdonar. Venga, humíllese delante del Señor y pida perdón por sus pecados y empieza a vivir una vida plena en la presencia del Señor, porque Dios le va a perdonar, porque así lo ha dicho. Entonces las estrategias del enemigo es necesario conocerlo. El apóstol Pablo decía que el enemigo está luchando, pero nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Por tanto, el enemigo tiene estrategias para hacer caer al ser humano, y usted tiene que entender que la vida consiste en vivir en una relación plena con el Señor, pero tenemos el enemigo que está tratando de sacarnos del camino, pero el Señor nos va a llevar día tras día a una relación más plena cada día con el Señor. Respecto a esa estrategia del enemigo, a algunas personas, generalmente intelectuales, les ha llevado a una fascinación sobre el ocultismo. Entonces ahí tenemos personas que han creado religiones pseudo cristianas, otras personas han creado filosofías y disciplinas ocultistas relacionadas con el espiritismo y otro tipo de cosas. Entonces ha levantado el mismo Satanás una fascinación por el ocultismo, una oleada de ocultismo en este último tiempo. Así que, pero usted ha creído en el Señor, sabe que la palabra de Dios es viva y eficaz y tiene poder contra toda fuerza de las tinieblas, porque es la palabra de Dios que Dios ha colocado en su corazón para creer. Luego, por otra parte, algunos cristianos también se han dejado llevar por una cierta clase de fascinación por la guerra espiritual, viendo demonios por todas partes. En cambio, la Biblia y Dios nos aconseja que seamos moderados en todo lo que creemos, para no desviarnos siguiendo las estrategias del enemigo. Entonces,
Muchas veces el enemigo de nuestra alma se viste, dice la Biblia, como ángel de luz para engañar a aquellos que creen en el Señor. Igual los va a engañar porque se viste como ángel de luz. Y a veces también ruge fuerte tratando de causar temor. Y otras veces está agazapado, otras veces está al acecho tratando de engañar de cualquier manera. Por tanto, usted manténgase firme, manténgase tomado de la Escritura y Dios va a estar con usted ayudándole y fortaleciéndole en cada vez que esté siendo acosado por la tentación del enemigo o se sienta complicado en cuanto a algunos pensamientos que dudan respecto al poder de Dios. El cristiano tiene que enfrentar al enemigo con la ayuda del Señor, porque dice ahí la palabra del Señor: sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe del Señor Jesucristo. Usted le va a resistir, y porque dice la Escritura: someteos a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá a vosotros. Esta palabra es poderosa. Usted se somete a Dios, a lo que dice la Escritura, a lo que dicen los mandamientos. Luego resista al diablo y va a huir de usted, porque usted está revestido de Cristo. Si aceptó a Cristo, Jesucristo está con usted, el Espíritu Santo está en usted, y entonces es una persona que va a poner en fuga al enemigo cuando ha creído en el Señor, porque dice: sométete a Dios, resistid al diablo y huirá de ti. Es una palabra poderosa que usted tiene que aplicarla a su vida. Y aún con todo esto, cuando estemos preocupados, cuando aceche la ansiedad y la preocupación por las circunstancias naturales de la vida, o ahí cuando el enemigo mismo está empeñándose por destruirle a usted y a su familia y quitarle el trabajo y todo lo que sea, aún con todo, contra viento y marea, Dios, el Dios de toda gracia, nos va a sacar en victoria. Porque aunque tengamos que padecer, como dice la Biblia, por un poco de tiempo, el Señor nos sustentará. Y así dice la Escritura: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El mismo Dios. Él mismo promete perfeccionarlo. Eso significa que aunque tenga debilidades, va a ser fortalecido, va a ser perfeccionado, porque el mismo Dios, después de la prueba, después de los momentos difíciles, cuando su vida tenga que ser probada, y después de esa prueba usted salga más fortalecido que nunca, entonces va a estar perfeccionado en Dios, va a estar firme en el fundamento que es Cristo, que es la Escritura, y va a estar fortalecido en Dios, revestido del Señor. Eso le va a resultar después que haya pasado un proceso donde Dios ha estado tomando dominio de todo ese proceso. Por eso tampoco hay que tenerle tanto temor a los procesos de la vida, porque en todas las pruebas Dios está ahí cerca, cuidando que usted no sea destruido, que usted no sea totalmente complicado a través de esta prueba. Porque si los siervos del Señor, Daniel y sus compañeros, estuvieron en el horno de fuego, Dios tuvo el control para que ellos salieron totalmente victoriosos de esa prueba. Por tanto, el mismo Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Eso significa os santifique. El Señor prometió, que dice ahí la palabra del Señor: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto indica que en la vida cristiana
hay un crecimiento progresivo y esa promesa es para usted y esa promesa es para mí, para todo aquel que ha creído. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, establecido en Dios, establecido en las Escrituras, establecido en esas convicciones que el Señor plasmó en su corazón. A Él, al Dios eterno, al Dios todopoderoso y a Jesucristo el Señor, sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Estamos seguros en Dios. Él es nuestro Dios, Él nos sustentará, Él nos llevará con verdad, Él nos llevará con seguridad en el Señor. Y aún si en este intento nos morimos, su diestra nos conducirá a la presencia misma de su gloria eterna. Al Señor sea toda la gloria y la honra. Esta palabra, tómela, es para usted porque la ha hablado Dios, está escrita en su palabra y escrita está. A los humildes el Señor les fortalece mediante su gracia. A los humildes el Señor les muestra su favor. Los soberbios tienen que humillarse delante del Señor y toda persona se humille delante del Señor y el Señor será propicio para perdonar, para levantar, para fortalecer. Si está preocupado, traiga esas preocupaciones y esa ansiedad del Señor porque Él tiene cuidado de usted. Luego, si el enemigo está como león rugiente, el Señor le va a sacar en victoria. Y luego sepa que hay una lucha espiritual que el Señor le va a sacar también en victoria en cualquiera de esas situaciones. Y si está pasando una prueba, el Señor le sostendrá, le afirmará, le fortalecerá y le perfeccionará y le establecerá en su palabra y en sus propósitos. Amén. El Señor le bendiga, hermanos. El Señor bendiga su hogar, su casa, su matrimonio. Vamos a tener un tiempo de orar juntos en este momento. Soberano Dios, tú eres nuestro Padre. Te bendecimos, Señor, te agradecemos por tu Santo Hijo, que derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz, para, Señor, presentar nuestras vidas, Señor, delante de tu presencia. Y, Señor, por aprobarnos, por justificarnos, por limpiarnos, por perdonar nuestros pecados. Te agradecemos, Santo Dios eterno, y te bendecimos por ello, y nos ponemos bajo tu cobertura, bajo el poder de la sangre de tu Santo Hijo. Señor, ayúdanos, Señor, en este tramo de esta historia y bendícenos, fortalécenos, sé con nosotros, mi Dios. Necesitamos de ti. Bendice a aquellos hermanos nuestros que están enfermos, sean tocados, tu mano poderosa sea sobre ellos, en el nombre de Jesús, Señor. Si alguien está enfermo y cree ahora, tu mano llagada le toque, en el nombre de Jesús, porque tu mano no se ha cortado para hacer proezas en este tiempo. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay virtud y poder en tu palabra. Bendíceles con sanidad, bendíceles, Señor, con quietud en su corazón, Señor. Echamos, Señor, toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. A ti sea la gloria por siempre. Amén. El Señor le bendiga, hermano. Al Señor sea toda la gloria y para nosotros siempre su misericordia. Amén. El Señor le bendiga.